semblanza curricular. Luego, bueno, eso ya es de mi iniciativa. Quisiera yo ¿Es avanzar? leer el objetivo. ¿Las diapositivas? ¿Con las flechas? Ok. Quisiera leer el objetivo y ya pasar por la palabra. Perfecto. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí corregir. Son unos 20 minutos. Sí, más o menos, sí, no más. Bueno, no sé el comité organizador si ya iniciamos o no. Sí. ¿Sí? Bueno, por ahí alguien nos dice que sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. En particular, decirles que el proyecto que ahora vamos a abordar es el titulado Geografía de México, una reflexión espacial contemporánea. Y bueno, tenemos el gusto de recibir en su casa, el INEGI, al doctor José Omar Moncada Maya, del cual, bueno, vamos a leer su semblanza curricular. Él es licenciado en Geografía, maestro en Ciencias, en Biología y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Geografía de nuestra universidad. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde el año de 1981, tanto en la licenciatura en Geografía como en el programa de posgrado en Geografía. Ha sido profesor visitante en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia y en la Universidad de Barcelona, España. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 9 de doctorado. También ha sido coordinador del programa de posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe del Departamento de Geografía Social. En 2 ocasiones ha sido secretario académico y actualmente director del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Sus principales líneas de investigación son la geografía histórica, la historia de la geografía en México y la historia del pensamiento geográfico. Ha publicado tanto en México como en otros países más de 40 artículos, 43 capítulos de libros y 14 libros en el área de su especialidad. También ha participado como ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. Estamos hablando de más de 100 ponencias, 65 de ellas como invitado. También ha organizado diferentes eventos académicos, entre los que destacan la Conferencia Internacional Alexander von Humboldt y la Ciencia Americana, Bicentenario 1999, el 8º Coloquio Internacional de Geocrítica en el 2006, el 2º Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía en el 2008 y el 3er Simposio Internacional sobre Historia de la Electrificación en el 2015. Finalmente, decirles que el doctor José Omar Moncada Maya es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias y cuenta con el nivel D del PRIDE. Bienvenido nuevamente, Omar. Muchas gracias. Tienes la palabra. ¿Podríamos ver la presentación? Bien, en primer lugar, agradecer la oportunidad de presentar estos avances del proyecto de investigación que es financiado por CONACYT, por el fondo CONACYT-INEGI. Y como actual director, pues la verdad es que me siento muy complacido. En la convocatoria anterior, 4 proyectos del Instituto de Geografía fueron apoyados por el fondo CONACYT-INEGI. Este en particular que les presento yo es muy especial, porque el objetivo mismo del proyecto
¿sí? Lo establecía la convocatoria y era la publicación, la conformación y publicación de un libro sobre geografía de México, tanto en papel, ¿sí?, como en formato electrónico para su difusión lo más amplia posible. Estos son, yo soy el responsable del proyecto y coordinador del mismo junto con el doctor Álvaro López, y creamos un grupo de trabajo al interior del instituto para poder pues darle cuerpo a esta propuesta. Déjenme decirles que cuando hicimos la propuesta teníamos una idea de un libro moderno sobre geografía de México de unos 25 capítulos. Ya verán ustedes cuál es el resultado final que hemos hecho. ¿Por qué hacer un libro de geografía de México? Bueno, porque nos hace mucha falta, ¿sí? Este es un pequeño listado de ejemplos de libros que sobre geografía se han publicado más o menos en forma reciente y algunos no tan reciente. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una serie de publicaciones sobre temas particulares de la geografía. El libro que publicó el Instituto de Geografía sobre estudios de geografía humana de México en 2013, el de Javier Delgadillo de Investigaciones Económicas, Javier Delgadillo y Felipe Torres, publicado por Investigaciones Económicas sobre geografía regional en particular, el de Iracema Alcántara y Javier Delgado sobre geografía física de México en el 11, el de Daniel Yernó, él era en ese momento académico de la Metropolitana, construyendo la geografía humana, el estado de la cuestión desde México. Es decir, se habían hecho, digamos, estudios parciales de la geografía en México. Los libros sobre México más completos son los que están en color más oscuro. Es el libro del doctor Jorge A. Vivó, que se llama así, Geografía de México, de 1958, y antes de él, la obra extraordinaria del ingeniero Jorge L. Tamayo, Geografía General de México, una obra originalmente publicada en el 49 y reeditada en el 64 en 4 volúmenes. Desde entonces no se publica una geografía de México. Entonces veíamos una verdadera necesidad el publicarla, pensando en dirigirla hacia estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios. La verdad es que el hecho de hacerlo en una institución universitaria pues nos ha llevado a hacer un sesgo hacia la educación más bien universitaria, pero una condición indispensable es el lenguaje en que está escrita, para que sea accesible aún a los estudiantes de bachillerato. Aún cuando se tratan temas muy diversos, como lo verán en un momento, una exigencia que pusimos a los autores es que fuera en un lenguaje muy accesible y evitando al máximo los tecnicismos para que en realidad los alumnos pudieran comprender el texto al que tendrían acceso. Bueno, es un poco lo que les comentaba, la justificación. Ha habido un cambio notable entre la visión de la geografía que podía haber en los años 50 o 60 a la visión actual. Simplemente, bueno, lo que hemos escuchado el día de hoy, toda la incorporación de las nuevas tecnologías a los estudios territoriales, pues cambia totalmente la dimensión del texto que podemos ofrecer. El acceso a la información estadística, ¿sí? O sea, tenemos ahora la posibilidad de incorporar información que en su momento era de muy difícil acceso.
Por supuesto que, dado que es un proyecto financiado por el Fondo CONACYT-INEGI, pues estamos aprovechando la información que genera INEGI para la construcción de nuestro texto, ¿sí? Pero lo más importante también que me gustaría dejar en claro, no se trata de volver a repetir esos libros de geografía donde cada tema va por separado, sino que en realidad cada tema lo que buscamos es que interactúe con el resto de los textos. Es decir, que el libro refleje lo que la realidad nos muestra, que es una interacción continua entre sociedad, naturaleza, economía, cultura, etc. Como comentamos, el objetivo único del proyecto es conformar este libro que integre aspectos del medio físico y humano, ¿sí? Y para ello, dada la imposibilidad de que un grupo pequeño lo hiciera, pues hemos invitado a especialistas. En realidad lo convertimos en un proyecto institucional. El peso más fuerte lo lleva el personal académico del Instituto de Geografía, pero hemos incorporado agentes de otras muy diversas instituciones, dependencias tanto de la UNAM como instituciones de educación superior de la Ciudad de México y de varios estados de la República. Estos son los objetivos generales de la obra, la creación del libro, ¿sí? Que este libro contribuya a ampliar el conocimiento que los estudiantes tienen del territorio, de estas interrelaciones, sociedad, territorio, ¿sí? En fin, no se los voy a leer, además con la voz que tengo hoy no es lo más, no sería lo más claro, ¿sí? Pero lo que sí les quiero señalar es que cada capítulo del libro, ¿sí?, va a ir acompañado de un mapa síntesis donde se refleje territorialmente lo que se desarrolló en el texto. Son 4 grandes apartados en que hemos dividido el libro, y ese es el orden: la naturaleza y su interacción con el ser humano, que ya esta es la composición final del libro, con 17 capítulos, sociedad y su dinámica territorial con 12 capítulos, actividad económica en el contexto global con 13 capítulos, y decidimos incorporar un último apartado a la que le denominamos las tecnologías en el corazón de las problemáticas geográficas nacionales, con 6 capítulos. En total son ahora 50 capítulos, ¿sí?, con la participación de 92 académicos, repito, la mayor parte del Instituto de Geografía, pero también de otras dependencias de la UNAM y de otras instituciones de educación superior. Bueno, supongo que será difícil. Bueno, yo no lo veo, por supuesto. No sé si ustedes tengan posibilidad de leerlo. Simplemente les quise mostrar cuál es la estructura del libro. Son los capítulos de la parte de la naturaleza, que en realidad es geografía física, ¿sí?, donde se cubren todos los aspectos, desde la geología, la geomorfología, mares, suelos, vegetación, fauna, etcétera, pero siempre tratándolo de manera integral, ¿sí? La segunda parte es sociedad y su dinámica territorial, población, distribución de la población, temas como migración, que son fundamentales para entender la actual distribución de
de la población, aspectos sobre desigualdad, es decir, tratamos de incorporar temas que son vigentes e importantes para la situación actual del país. La siguiente es la actividad económica, ¿sí? Donde, por supuesto, que como lo mencionaban en la conferencia anterior, pues podemos seguir funcionando con sectores primario, secundario y terciario, pero el peso de los mismos dentro de la economía va variando en función de la región que se trate, ¿sí? El peso del turismo, por ejemplo, en este momento, los servicios, en especial el turismo, para ciertas regiones del país es fundamental. En otros lados, la agricultura de exportación, pienso en el noroeste o en ciertas zonas de Baja California o en ciertas zonas del Bajío. Es decir, tratamos de crear una imagen lo más completa y más real posible del país. Y esta es la parte última que incorporamos, y es cómo las nuevas tecnologías están influenciando muy directamente el desarrollo de nuestras disciplinas, ¿no? Desde los métodos geoestadísticos y el enfoque difuso para el monitoreo de zonas de bosques, el manejo de incendios forestales que se hace, la utilización del LIDAR en ciertos proyectos de investigación, o aspectos pues a lo mejor un poco más tradicionales como es la cartografía geomorfológica, pero ya con las nuevas tecnologías, y cómo esto nos ayuda para el estudio de, por ejemplo, de los riesgos en ciertas zonas del país, ¿sí? Esa es una presentación por la naturaleza misma del proyecto bastante breve. Les puedo decir que a la fecha de los 50 capítulos comprometidos tenemos 41 ya entregados, es decir, ya contamos con 41 capítulos que representan el 82% de la obra total. La fecha límite para la entrega de los capítulos es este mes de mayo, y pensamos que para finales de mes estaremos en condiciones de enviarlos a su evaluación. Tenemos un banco de aproximadamente 45 posibles evaluadores. Eso no, por supuesto, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la sección editorial del instituto, ¿sí? Ellos elegirán a los evaluadores en función de las temáticas y de las disciplinas. Habría que señalar que las condiciones son de que cada capítulo va a contar con aproximadamente 30 páginas más un mapa, lo cual nos da una extensión aproximada de una obra de 1500 páginas, ¿sí? El problema es cómo lo vamos a editar. Lógicamente un volumen es imposible. Estamos pensando en 2, en 3 volúmenes. Eso es algo que tenemos que trabajar. Originalmente calculábamos una obra de 800 páginas, ¿sí? Ya nos fuimos a 1500, y no todos los capítulos van a ir acompañados de ese mapa síntesis. Algunos prefirieron, por razones del texto mismo, presentar mapas parciales en vez de un mapa general, pero por lo menos va a ir acompañado de 40 mapas el libro. Nos pedían ilustraciones, pensando en que es una obra que también va dirigido a la enseñanza, que pudiéramos incorporar fotografías. Les dimos un máximo de 5 fotografías por capítulo. Afortunadamente no todos los colegas
las utilizaron, pero estamos hablando de cerca de 2000 figuras que van a acompañar a los textos, y nuestro compromiso es, nuestro compromiso original es marzo, abril del próximo año, pero simplemente voy a hacer un comentario que lo pongo sobre la mesa. Hace unos días se presentó el programa editorial del Gobierno de la República en Secretaría de Educación Pública, y nosotros fuimos invitados, el instituto fue invitado, y este programa editorial del Gobierno de la República tiene 8 fondos, si mal no recuerdo son 8 fondos editoriales, y uno de ellos, así realmente como si hubieran pensado en nosotros, cae la propuesta, cae muy bien en una posible coedición con el Gobierno de la República. Originalmente este libro estaba programado para publicarse en 2000 ejemplares en papel, ¿sí? Este programa editorial del el programa editorial del Gobierno de la República establece la posibilidad de publicar hasta 4000 ejemplares, ¿sí? Porque el Gobierno de la República se encargaría de repartir 3000 ejemplares aproximadamente a cada uno de los municipios de la República, más instituciones educativas, etcétera. Entonces ya tendríamos realmente cubierto todo el país con esta obra. Más 1000 ejemplares, no lo hice yo, más 1000 ejemplares que nos permitiría destinarlo a instituciones de educación superior, a la misma universidad, la cantidad de bibliotecas que tiene la universidad o otras universidades del país. Entonces, realmente nuestro proyecto es, con el financiamiento que nos dio el Fondo CONACYT-INEGI, más con una parte que el Instituto de Geografía invierte directamente para la edición del libro, podamos darle la difusión más completa que podamos a esta obra, ¿sí? Por supuesto, es una propuesta que le vamos a hacer al Fondo Editorial del Gobierno de la República. Se mostraron interesados en ello. Déjenme decirles que esto lo hemos comentado con autoridades de la universidad y aceptan que es por decirlo así, es una inversión a fondo perdido, ¿sí? Lo que se invierte en la edición del libro es para distribuirlo gratuitamente a instituciones de educación superior de todo el país. Entonces, pues eso nos permite, por un lado, contribuir a la difusión de la geografía, a que los estudiantes y la sociedad en términos generales tenga acceso a una obra que le permita conocer de forma más amplia y consideramos mejor, más real, su territorio. ¿Sí? Bueno, es lo que les comentaba. Bueno, lo del libro digital. Esa es una etapa, una segunda etapa de la edición del libro. Se va a hacer el libro en papel en una primera etapa y posteriormente se trabajaría en una edición digital. El texto sería el mismo. Lo que nos gustaría es que las ilustraciones, por decirlo así, que son los mapas, las figuras, las gráficas, etcétera, que acompañan el texto, fueran interactivas, que desde el mismo texto el lector pudiera tener acceso a ese material. Eso es una segunda, bueno, ya lo estamos trabajando, pero sería una segunda etapa para la entrega del compromiso que hicimos con el fondo CONACYT-INEGI. Son, les repito, 30 cuartillas.
cada capítulo irá acompañado de un mapa de a escala 1 a 8 millones y hasta 5 imágenes por capítulo, lo que nos daría 250 imágenes. Bueno, ¿cuál es el impacto? Pues en términos cualitativos, el conocimiento que se podría tener de todos los procesos recientes, el proceso territorial reciente que ha tenido nuestro país. Si pensamos que como académicos de la UNAM, nuestra presión está en publicar artículos en revistas internacionales, en revistas indizadas, en inglés, pues realmente las posibilidades de hacer una obra de esta naturaleza son muy, muy difíciles. Entonces, esta oportunidad que se nos brindó, creo que nos sirve a nosotros para dar difusión a nuestro trabajo, pero yo creo que lo más importante es que la sociedad tenga una obra que le muestre lo que es México en la actualidad. Finalmente, déjenme decirles, esto no se trata de algo original. Puedo decir que un poco fui el cerebro de esto, pero lo que hice fue fusilarme el proyecto del Colegio de México sobre la historia de México. Supongo que la conocen, es obra extraordinaria sobre historia de México. Tomamos esa misma idea, ¿sí? Invitar especialistas a que escriban sobre temas diversos pero complementarios de la geografía y armar la obra lo más completa posible, ¿sí? En realidad nosotros estaríamos en el primer año de la obra, pero queremos sacarla lo más pronto posible, y si es, me gustaría decirle que quisiéramos que para febrero o marzo del próximo año la obra ya esté disponible al público en general. Pues esto es lo que les quería mostrar sobre este proyecto financiado por CONACYT-INEGI. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, la verdad, en lo personal y yo creo que en lo institucional, para nosotros es una enorme satisfacción y un gusto, la verdad, poder escuchar el informe que nos presentas, Omar. Deben saber ustedes que, bueno, entre otros grandes geógrafos, yo creo que tanto Omar como un servidor recibimos las clases del doctor Jorge Avidio Vivó Escot, uno de los más grandes geógrafos que este país ha tenido, y que efectivamente desde entonces, o sea, ya estamos hablando de muchas décadas atrás, la verdad este vacío de obras de carácter geográfico, nacionales, etcétera, pues digamos viene a cubrirse con esta iniciativa que, como ustedes ven, pues realmente es una obra que, pues ecléctica, ¿no? Es una obra que cubre pues muchos ámbitos del conocimiento geográfico, y sobre todo destacar el hecho de que pues la geografía y la historia, por supuesto, son disciplinas que nos dan pues no solo conocimiento, sino sentido de pertenencia, y eso es muy importante, porque desafortunadamente en ocasiones, bueno, Omar señalaba el ámbito municipal, en ocasiones efectivamente no es que los municipios desconozcan su realidad, sino que lo que pasa es que este conocimiento no está ordenado, no está, digamos, integrado, no es valorado correctamente, y bueno, pues eso lleva a muchos problemas. En fin, pues abre en esta ocasión, bueno, las preguntas que ustedes nos quieran hacer sobre el proyecto y, bueno, en particular a Omar, por supuesto. Pues adelante con sus participaciones. Si dicen, perdón, su nombre y la institución que representan. Buenas tardes, Miguel Ángel Briceño de INEGI. Nada más quisiera preguntarle si esta obra, aparte de tocar el territorio, toca temas de, bueno, sí dijo que toca temas de migración, pero no sé si toca
temas extraterritoriales, como es el caso de los mexicanos en otros países, en particular en Estados Unidos, que si van más allá del territorio sí influyen bastante en la cultura y en la dinámica económica pues de México, del país. Entonces, si de qué manera lo aborda, o si, como dijo el maestro José Elías, si es harina de otro costal. No, el libro, la obra, sí incorpora, si mal no recuerdo, por lo menos 2 capítulos sobre el tema de migración, y uno de ellos, por supuesto, es el de migración internacional. Y cuando hablamos de migración internacional, pues en realidad nos referimos México, Estados Unidos, ¿sí? Básicamente. Ahora ya en el otro extremo. Guillermo Real de Sedatu hablaba de atlas de riesgo. La pregunta va más en si no se incluyen mapas de riesgo, que la diferencia está, entiendo, en la escala, que un mapa de riesgo para verlo adecuadamente es 1 a 5000, y si esto representa un gran reto para tanto obtener las imágenes satelitales como para plasmarlo en la publicación. Sí. No, en realidad nosotros no vamos a hacer un atlas de riesgo. Lo que me refería era que en el apartado de nuevas tecnologías hay, por ejemplo, un capítulo sobre cartografía geomorfológica, ¿sí? Y su aplicación a temas de riesgo. El instituto en otros ámbitos sí ha participado en la elaboración de atlas de riesgo, ya directamente con Senapred, por ejemplo, ¿sí? Y está trabajando en una metodología para la evaluación de los atlas de riesgo, ¿sí? Pero es un ámbito totalmente ajeno al libro. Pero son temas que necesariamente hay que señalar en una obra de esta naturaleza, ¿sí? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Yo soy Mónica Trejo, vengo de la Secretaría de Marina y tengo un interés especial en este libro. Mencionan que va a estar publicado en instituciones educativas y rescatan que será especialmente para nivel superior, para que todos tengamos un conocimiento. Pienso que es muy importante iniciar desde la etapa de nivel básico. ¿Cómo vamos a acercar a la población infantil a este conocimiento de la geografía, ahorita que está dando un salto distinto al ya conocido y que está revolucionando a nivel internacional? Me refiero a la geografía en sí. Gracias. Bueno, en el instituto tenemos académicos que han participado en la elaboración de libros de texto para tanto para educación básica, para primaria, como varios colegas tanto del instituto como del Colegio de Geografía que participan en libros de texto para secundaria. Dado que la convocatoria iba dirigida de manera particular para educación media, superior y superior, pues hemos dejado de lado ese tema. Pero por supuesto que es importante. Creemos que uno de los problemas graves que hay en este momento es el desconocimiento que los alumnos de primaria, de secundaria, tienen del territorio. Es decir, con ese acceso a la globalización a través de Internet, tienen acceso a información de cualquier parte del mundo y es más fácil que sepan lo que pasa en Europa que lo que pasa en México, ¿sí? Una opinión muy particular es que tanto la geografía como la historia son fundamentales
en la construcción de la identidad del joven, ¿sí? Y que creo que es donde estamos fallando en la enseñanza básica. Ni la geografía ni la historia están jugando ese papel que deberían de desempeñar en la construcción de identidad de la población infantil, ¿sí? Pero eso ya es meternos en otros temas, pero desde la universidad sí estamos tratando de influir a través de la elaboración de libros de texto, tanto para primaria como para secundaria. ¿Sí? Sí, ahí yo gracias, lo que quisiera comentar es que en otra convocatoria efectivamente requisitamos un proyecto que tiene que ver con ese enfoque de un libro sobre geografía de México, pero destinado a los niños, y por supuesto para los de educación básica, y para escuelas primarias. Y claro, ahí en la convocatoria lo que recuerdo, entre otras cosas, cuidamos es que fuera una obra pues accesible para pues niños de cierta edad y que tuviera también pues elementos lúdicos, ¿no? Que hicieran atractivo el conocimiento de la geografía. Bueno, en el instituto ya hemos publicado en el pasado algunas cosas con ese carácter y bueno, eso pues está avanzando y esperamos este año tener esa publicación. Sí, Francisco Zamudio de la Universidad Autónoma Chapingo. Quizás sea una pregunta impropia, doctor Moncada, pero no quisiera quedarme con ella. ¿Tendrá sentido pensar en una versión dinámica de un libro de geografía de México? Con la tecnología de información que actualmente existe, me refiero a que alguna vez le pregunté al doctor Robert McKay por qué en Inglaterra ya no iba a haber censos, sino solamente muestreos, y que si eso era una tendencia de que los censos terminaran, y me contestó, no, es que ya no va a haber necesidad de hacerlos, ya nada más va a haber necesidad de verificar con algunos muestreos lo que todos los registros administrativos que se están colectando nos van a dar y tendremos censos al día. ¿Me explico? Aunque aquí en un libro de geografía de México dinámico se me antoja difícil por el análisis crítico de la situación que en ese momento esté, ¿verdad? O sea, como que ahora la idea no es tanto qué hay, dónde está, sino que ahora pareciera que el problema se va a concentrar en el análisis crítico de por qué está así, pero lo otro podría ser como dinámico, ¿no? Con toda la tecnología que hay en el INEGI. No sé si tenga sentido. Tal vez me expliqué mal. La idea era una edición en papel, otra digital, y en la edición digital lo que iba a ser dinámico era la accesibilidad a la cartografía, nada más. Es decir, la cartografía que le hemos pedido a los colegas es un mapa síntesis, ¿sí? Pero varios de ellos señalaban que para ello necesitaron trabajar más cartografía. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar esa cartografía complementaria en la edición digital, ¿sí? En la edición en papel sería muy complicado incorporar tantos mapas, porque además son mapas que van a ir a color, ¿sí? Pero en la edición digital sí podríamos incorporar el resto de la cartografía complementaria. A eso era lo que me refería. Claro, el trabajo complementario de una obra de esta naturaleza sería un atlas. El instituto en su momento ya hizo 2 versiones, un Atlas Nacional de México en 3 volúmenes, posteriormente se hizo un nuevo Atlas Nacional que no resultó del todo bueno en cuanto a su manejo y demás, pero lo que necesitamos sí sería
un nuevo atlas, ya no en papel, todo digital y con esas pautas que usted menciona, doctor. ¿Sí? Sí, bueno, mi comentario sería que tomamos nota de la recomendación. Efectivamente, esto en algún momento se planteó, pero sí significa todo un reto. Hoy en día en el instituto estamos en el tema de modelos dinámicos complejos y efectivamente, bueno, podría pensarse hasta en algo de esa naturaleza, ¿no? Donde, bueno, tuviéramos una serie de elementos, poder mover todas estas variables y ver qué sucede planteando escenarios, tendencias, etcétera. Sí, realmente sería algo muy complicado, pero lo que se me ocurre es que, considerando el programa de trabajo que Omar nos ha presentado en la segunda etapa, ver si pudiéramos utilizar un sistema de información geográfica que hemos desarrollado en el instituto que se llama Mapa Digital de México, al cual, bueno, por supuesto le hemos incorporado cada vez más funcionalidades. Y lo más reciente que incorporamos, ustedes lo pueden ver en nuestro portal, es la información de CENER. Y la pongo, por ejemplo, porque en este caso ellos nos brindaron series de tiempo. Y en este caso, por ejemplo, algo que llama mucho la atención cuando lo mostramos es energía solar, ¿no? Entonces, y radiación. Entonces, tenemos una funcionalidad que nos permite visualizar cómo varía, ¿verdad?, la intensidad de esa energía a lo largo del año. Entonces, ustedes pueden ver cómo estos puntos de calor pues van cambiando de enero a diciembre, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino es que si el tema, como se comentaba hace un momento, pues puede ser el de población o el de migración, en particular, bueno, pues incorporar series de tiempo que sí las tenemos, se pueden cargar en esa aplicación, más los contenidos que ya se han desarrollado en el capítulo correspondiente, no hacer un sistema sobre migración, porque pues ya sería otro proyecto por sí mismo, sino que tuviera esas posibilidades que usted nos recomienda, doctor, y que yo creo que efectivamente permitirían entender mejor cómo se aborda o se fue abordado ese capítulo, ese tema, y con esa información de soporte. Entonces nos lo llevamos de tarea, y si no lo pudiéramos incorporar ahí, bueno, podríamos plantearlo esto quizás para otra convocatoria, ¿verdad? Bueno, no sé si haya más preguntas. ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, y creo que ya también ya andamos sobre el tiempo, les agradecemos mucho a todos su participación, su interés por esta presentación y por supuesto a nuestro amigo Omar, el que nos haya acompañado esta tarde. Y felicidades, Omar, a todo el equipo de la universidad y del instituto. Muchas gracias. Perdón, estaba olvidando el reconocimiento por esta participación.